Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, retomamos la cuenta pequeñita, chicos, nuestra cuenta mini por fin, la Evo 48, como siempre se los recalco, obviamente para que sepan el nivel, chicos. ¿Por qué? Porque hoy jugaremos con un mutante en específico, que ya habrán visto en el título o en la miniatura, que obviamente hemos platinado recientemente y hemos maxeado. Y estamos hablando del Terror Abisal, chicos, un mutante que ha tomado mucho valor últimamente, más que todo para enfrentar a Aratomis y obviamente cualquier estilo de sables, porque realmente es potente. No es el mejor anti-Aratomis, pero sí ayuda un montonazo por su alto daño. No es de los mejores daños, pero sí tiene el daño suficiente para apoyarte. Así que lo hemos maxeado el mismo día de hoy y hoy lo armaremos. Ya como habrán notado, aquí estamos haciendo al Owlot en platita. Vamos a ver si lo podemos platinar en esta cuenta para que lo veamos, chicos. Así que Terror Abisal al máximo, chicos. Obviamente lo mejor es velocidad full daño, o sea, mi recomendación. Tenemos un velocidad level 2, pero nada, no me gustaría el level 2. Voy a tocar a comprarle un level 3, así que comprémosle el orbe level 3 de velocidad, porque en realidad necesitábamos un mutante que nos ayudara contra Aratomis. Ciertamente, necesitábamos otro más. Así que, ok, y full daño, ok, orbes de ataque level 4, no me digas que no tengo. Ah, ok, sí tengo. Los hice, pero no recuerdo qué día, así que doble daño, eso sí, para que pegue, en la mamá. Pegue en la mamá. Así que ahí está, chicos. Terror Abisal, velocidad full daño, que es lo mejor que puede ir para el PvP, principalmente para esos Aratomis. Ya si quieren enfrentar, pues sables con respuesta. Wow, me han quitado 200 puntos, bro. 200 puntos. Bueno, aunque tengo 2 días sin tocar esta cuenta, así que era obvio de esos menos 200 puntos. Así que vamos a ver si hacemos un par de venganzas. Ya podemos ver a quién no topamos. Y ok, rival que presenta la típica de un Aratomis con doble Gloober, ¿no? O sea, creo que es ello. Ok, me gustaría atacarlo, pero lastimosamente aquí no se vería el poder del Terror Abisal. O sea, no se vería en ciertos puntos, no se vería. A no ser que yo haga esto próximo, que meta lo que es la Madre de Dragones y el Proyecto 3v3. Y bueno, me toque usar una etiqueta en contra de ellos. Así que usemos el del amigo Pedro Ortiz. Y, ok, no es Aratomis, lo cual quería demostrar. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Toca hacer lo que tenemos que hacer. Así que, ok, el Gloober de mayor problema sería el de arriba. Ah, no lo podemos llevar con múltiple. Por muy poco, bro. Por muy poco. Bueno, una lástima. Igual llevemos con la etiqueta al de abajo. Y en verdad, qué molestia que quedara simplemente a 972 puntos de vida. O sea, va a ser... Bueno, múltiple no, individual, ¿no? Ah, no, se lo pasa por los webis. Ah, no le daba el daño individual por el debilitamiento de la madre. A veces puedo olvidar eso. Pero eso sí, lo malo es que si un Gloober te ataca el Terror Abisal, se nota el debilitamiento de vez en cuando. Ahí, como ven, 3400 que pues se nota. Así que múltiple por aquí, porque obviamente es preferible ahorrarse el turno de la Madre de Dragones para el one shot. Ahí está, aunque no contaba que saliera crítico, pero como que el juego me ha comprendido, me entendió, mejor dicho, atendió a mi llamado. Así que veamos si valió la pena la venganza. Eso sí, no me fijé. O sea, deberían de darnos puntitos, ¿no? 56. O sea, más que bien. Así que sigan atacando, ¿no, chicos? Así que sigan atacando. Así que, ok, este es Evo Supremo. Este Doc que tiene... ok, no lo atacaré. ¿Por qué? Porque es Evo menor a nosotros y sería una pérdida de tiempo. Ataquemos a este que se llama Hu o Yu. Ay, nambre, qué robo. Aquí no podría entrar el Terror Abisal ni queriendo. Ni queriendo podría entrar el Terror Abisal a ese combate, chicos. O sea... O bueno, vamos a hacerlo. No importa si lo usaremos o no lo usaremos, pero es para que ustedes vean el combate. Que sea que a algunos de ustedes les gusta que enfrente Evos más alto. Este es más alto que nosotros, por si no lo sabían, obviamente. Y está curiosa su defensa, porque no sé si tiene Gloober o no sé si tiene algo así por el estilo. Otro dato, chicos, que el Terror Abisal con velocidad
los Zeus no te doblegan, ni los Spin Furies. Y el Terror Abisal es capaz de aguantarte el turno sin problema. Aunque bueno, el Gloober también hace eso. Si le colocas un orbe de vida, claro, si son evos mayores. Y ok, ¿cuál otro pensaba llevar? Gerald Steel Garden. Ok, usaré Gerald Steel Garden, que pronto subiré un video dedicado a él, porque muy pronto llegará a la tienda. Doble Mixologo. Doble Mixologo. Ok. Ok, dude. Ok, eso sí es feo porque, o sea... Wow, o sea, nos tiene counter completo nuestro combo, amigos. Por si no lo notaron, nos tiene counter completo nuestro combo. Así que, claro, no haré múltiple porque doble fortalecería su Mixologo y no vale la pena el múltiple, ni porque el Urgan, ni porque nada, sino que toca ser individual al del centro. Toca. Sé que el Spin Fury ahí, de etiqueta, hace su daño. Ok, la velocidad está en por 2, ¿no? Sí, está en por 2. Obviamente el Mixologo se one-shotea sin problemas. Ay, bros, ay, bros, ay, bros. Estamos... Nah, yo sabía que íbamos a estar en problemas. Pero no me esperaba en verdad este combo del rival. Más que todo era por el combo del rival, bros. No me lo esperaba para nadita. Para nada, nadita. No me lo esperaba, chicos. Así que, ok, individual ahí. Oh, qué problemazo, qué problemazo. Su Mixologo toma turnito. El daño, poquito, ¿no? 18.000. Para borrarnos del mapa. Ok, quedan 16.000. Nuestro múltiple hace 15.000. Bro, no me la cuentes, bro, no me la cuentes. Creo que si podíamos hacer múltiples se podía ganar, pero ya imposible, que creo que ya, obviamente entre Gerald versus Urgan, gana el Urgan, sin problemas. Sin problemitas. Y más cuando tiene fortalecimiento. ¡Ay, qué batalla tan mala, chicos! ¡Qué batalla tan mala! Así que ahora sí, vamos a buscar una defensa con Aratomis, que es lo que queremos principalmente para demostrar lo de... Pero parece que no hay rivales, ¿no? No hay rivales, bro. Y bueno, amigos, por fin hemos encontrado un rival que tenga esa posible defensa de lo que es triple Aratomis. O, bueno, puede ser full respuesta, o puede ser cualquiera de las dos. Así que quiero probar el combo ya que por fin hemos maxeado ese Terror Abisal. Quería probar este combo de Anomalie con Madre de Dragones y obviamente el mismo Terror Abisal. Me gustaría en verdad probar muy bien ese combo para ver qué tal se desempeña. Y así tiene full respuesta, pues puede hacer lo que le dé la gana en realidad. Porque, ok, el más problemático puede ser el de arriba, el de abajo, cual sea. Vamos a ver, por 2. Claro, si queremos facilitar las cosas, aquí podemos con Terror Abisal hacer un múltiple. Que el de herida, obviamente, pero podemos usar también la etiqueta para llevarnos a uno. O sea, no lo sé ustedes, si quieren facilitar las cosas. Pero obviamente, pues, esto estaría más ganado que quién sabe, pero me hubiera gustado también dejarlo. Y la madre, miren, one shot, o sea, súper fácil, chicos, porque por eso ahí tenemos el Terror Abisal. Puede ser un múltiple para aquellos que obviamente no les toque usar un mutante como Gloober, que hace buen múltiple y debilita y eso, pero al final el Gloober puede recibir muy alta respuesta, entonces pues allí el Terror Abisal asegura más en ello. Así que lástima que nos dan 10 puntos porque volvemos a quedar en el mismo agujero, chicos. Y eso que me tardé en cambiar, en buscar rival. O sea, me tardé un montonazo y ahora como que iremos a lo mismo. Ahora encontramos a este rival que, bueno, nos supera en Evo. Espero principalmente nos dé buenos puntos para salir de este huequito. Pero el amigo presenta pues la de tener, presenta más, tener más a Galáctico o a Sables. Indica lo mismo, así que puede tener un doble Sable con un doble Galáctico. Bueno, puede tener varias cosas, así que voy a llevarme a la Pesadilla Viviente por si llega a tener Zeus. Obviamente el Terror Abisal viene muy bien aquí, viene increíble. Simplemente hay que deshacernos del Galáctico. Y si por alguna circunstancia en verdad tiene más que todo a Galácticos que Sable. Porque ojo, puede tener lo que es Zeus con un doble Galáctico y un Sable como Aratomis. Así que está interesante la cosita. Así que creo que llevaré Madre de Dragones. Creo que sería lo mejor. Y vamos finalmente qué combo tiene el rival. Ok. Tiene la del Zeus, el doble Galáctico. No nos podemos llevar al Zeus, bro.
Bro, no nos va a dar el daño para el Zeus. Qué loco, qué loco. Bueno, tocará hacer múltiple y llevarse al Animus. Si no nos llevamos al Animus... Ay, que su Zeus también tiene escudo. Qué troll. O sea, retroll el amiguito, retroll. Ok, crítico, aunque da igual porque es un múltiple de pesadilla. Eso es nada de daño. Nada de daño. Lo bueno es que la pesadilla aguanta. El Zeus obviamente sí va a llevar a la madre de dragones, tristemente. Creo que nos toca hacer aquí múltiple del terror porque no le va a dar el daño a mi pesadilla por lo del escudo. Bueno, aunque ya ese crítico lo confirmó. Lástima que obviamente, pues adiós pesadilla por la respuesta. Pero bueno, grande el terror abisal carreando la partida. Y bueno, que la siga carreando porque ahora entre la herida, ahí está, 5000 de herida y ahora el daño y el crítico, pues de locos. Aún así teníamos doble turno. Porque gracias a la velocidad doblegamos al Urgan después de un segundo turno. Así que me gustó la partida, me gustó la partida. Complicadete, pero 10 puntos, bro. No me digas que voy a tener que hacer otro corte para encontrar rival. Aunque nos vuelva a salir el mismo directamente, pero... Bueno, ¿qué tal este? Daniel. Obviamente es Evo menor, pero apuesto que este es Evo menor y nos va a dar mejor cantidad de puntos. Se los aseguro, porque el PvP es random. Pero más que todo porque voy a combatirlo, porque aquí hay un ejemplo perfecto para llevar el terror abisal y el combo que les dije que quería probar. Que ojo, que aquí mismo están. Así que, ok, un ataquecito por aquí se lo lleva. Luego aquí con el Anomalie, pues... La anomalía no es que haga el mejor daño posible de la vida, pero ok, individual por aquí, para el escudito. Luego vendría el múltiple de nuestro terror abisal, que ok, hace un daño poderoso. Y de hecho, si se lleva así a 2 Aratomis, o sea, un combo perfecto anti-Aratomis. Lo que pasa es que uno de sus Aratomis ataca y obviamente uno no quiere que ataque más que sea ni siquiera uno. Pero vamos a dejarlo, así que múltiple allí, como ven. Le dejamos la herida por lo menos, se viene el múltiple de Aratomis. No le da el daño para la madre de dragones que pensé. Pero se gana facilito. Wow, el debilitamiento del Aratomis es increíble, bro. Es increíble. Pero ahora sí, el Anomaly no le afecta el debilitamiento por el fortalecimiento. Aunque quedó en el mismo daño como si tuviera un fortalecido y estaba doble fortalecido. Así que sí afectó en ella. Así que este fue el mejor ejemplo para lo del terror abisal. Para en vez de llevar un Gloober, que el Gloober pues puede recibir 50% de daño de un individual. Se lo pueden one-shotear y bueno... hay ciertos casos, así que por eso el Anomaly es donde obtiene más valorcito. Así que vieron que me dieron muy buena cantidad de puntos. Nada, de locos, de locos. Ok, rival interesante que obtiene un doble galáctico o tiene un Zeus con full sable. Así que obviamente terror abisal te vienes conmigo. Pero en esta ocasión voy a llevarme lo que es... ¿Dónde está el Lampirión? Ahí donde está mi Lampirión. ¿Será que lo congelé sin querer por el Oulo para hibridar? Yo creo que sí. Y lo olvidé descongelar. Pero bueno, llevemos Rinotauro. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos como que alta gama de animales. Un Rinotauro, un pez piraña y la pesadilla pues no es un animal. Jejeje, jijija. Así que pip. Hay que llevarse obligatoriamente al Eteliot porque nos hace counter a nuestro combo. Está la pesadilla, pero obviamente nuestro combo representa el de los antisables. Ok, ¿cuál es el más problemático? Ah, los dos tienen respuesta. Los dos son trolling. Los dos son trolling, así que individual por ahí. Menos mal metimos a Rinotauro. Si hubiéramos metido a Madre de Dragones, pues... no se perdía, pero se pudo haber pasado un poquito mal. Ah, ya va, usa etiqueta. Ah, no, que muere por la herida. Uf, lo que pasa es que cuando se hace el zoom... no, en verdad, chicos, la herida del terror abisal es brutal. De hecho, a veces la recomendación, en vez de velocidad full daño, se recomienda a la vez tener más que sea 1 de herida. Porque la herida es tremenda, es de un 50%, si no mal recuerdo. O sea, es tremenda la herida. Así que otra victoria más con terror abisal. Ya estos últimos combates pues sí se vio el ejemplo de cómo sería el mejor antisable y cómo apoya contra ello. 27 puntitos, no me quejo. Y bueno, vamos a decirle, para ver, terror abisal. Sí, chicos, 50% la que posee el mutante de herida. ¿Cuántos puntos quedamos? 2200. Así que bueno amigos, en verdad espero les haya gustado el video con el poderoso terror abisal. Un mutante que ha tomado mucha importancia en el meta por culpa de los Aratomis. Y por si acaso hay algunos troleadores que ponen en verdad respuesta en vez de Aratomis. Y bueno, el terror abisal te complementa para ello. Así que no olviden dejar ese
poderoso like, chicos. Les recuerdo que cada 2 días estamos en directo por las noches y el día de hoy estaremos, así que los espero más tarde en directo para darle full al PvP y bueno, ayudarlos en lo máximo posible. Así que sin más nada que decir, vayamos como siempre a esos saluditos. Y le mandamos un enorme saludo al primero de los comentarios de un video anterior y es para el crack de Jimmy Rodríguez. Super saludo para el amigo Jesús Pote. Uno más para la máquina de Ítalo Junior Mejía. Super saludo para Edilson Colmenares. Uno más, por supuesto, para Josmar Abad López. Saluditos para Harvin Hernández, para ti. Poderoso saludo para el miembro del canal Santiago Ortigosa. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para el amigo Rexy. Así que en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, que se hayan entretenido, que es lo principal. Y nos vemos en un próximo video de MGG. ¡Adiós!